Marco Fidel Vargas Quiroga. El señor Vargas es ingeniero civil y abogado. Actualmente trabaja en el AIA como gerente de la unidad ejecutora del programa de agua potable y saneamiento. Fundó y desarrolló una empresa dedicada a la pavimentación con adoquines, la cual, en alianza con los prefabricadores, promovió buenas prácticas constructivas. También posee experiencia en obras de infraestructura en el sector turístico. Trabajó para el ICE en el campo de la ingeniería geotécnica y ha dirigido contratos de inversión privada tipo BOT en proyectos hidroeléctricos y eólicos. Muy buenos días. En nombre del AIA y particularmente de la unidad ejecutora del programa de agua potable y saneamiento, el agradecimiento al comité organizador de este importante evento. Para nosotros es un privilegio compartir en este foro nuestras experiencias, tanto las positivas como las negativas. Antes de abordar propiamente el tema y a materia de reposo, un proyecto es la planificación de un conjunto de acciones que se realizan con el objetivo de un resultado o un producto único. Está muy bien definido en el tiempo, tiene un inicio y un final, y su alcance, o sea, las obras que lo componen o los productos que lo componen, así como su costo y plazo, están bien determinados. Por otra parte, la gobernanza debe entenderse a través de todo el ciclo de vida de un proyecto. Debe considerar el entorno político y los procesos que sirven para conseguir las metas del proyecto. Hoy les hablaré de un proyecto de saneamiento. ¿Y qué es saneamiento? Saneamiento es el proceso para mejorar la calidad del agua que ya ha sido utilizada, para reducirle el grado de contaminación. Saneamiento trata de limpiar el agua que se contaminó después por ser usada en los hogares, en los servicios sanitarios y en la industria. Específicamente hablaremos del proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José y su gobernanza. Costa Rica se ha distinguido en las Américas por diversos motivos. Uno de ellos es su sistema democrático, con elecciones libres, fortalecido a partir de la fundación de la Segunda República, por la abolición del ejército, que contrasta con la formación de un ejército de estudiantes, porque Costa Rica le apostó a la educación libre, gratuita, obligatoria, costeada por el Estado como un mecanismo de desarrollo. Por nuestra matriz energética, basada en fuentes renovables, limpias, para llevar el servicio eléctrico a los puntos más recónditos del territorio nacional. Gozamos de una amplia cobertura de agua potable intradomiciliaria, dando este servicio al 92.4% de la población. Esto nos ha distinguido en el escenario mundial y particularmente latinoamericano, y ha sido un factor clave para el desarrollo y la salud del pueblo costarricense. También nos conocen por un pueblo amistoso y el pura vida, por recuperar la cobertura boscosa
que en 1986 era del 40.8% y ya para el 2010 alcanzó un 51.4%. Pero no todo es tan verde ni tan puro como pensamos. En materia de saneamiento, nuestro país tiene un rezago muy grande y este es uno de nuestros grandes retos. En los primeros años de la década pasada, estábamos en los primeros lugares a nivel mundial en el índice de desempeño ambiental de la Universidad de Yale. Hasta que se introdujo la variable de saneamiento. Vemos acá, estábamos en el 2012 en el lugar número 5, se introdujo la variable de saneamiento y nos desplomamos hasta el lugar 54. Esta caída empezó a recuperarse con la entrada en operación de la planta de tratamiento Los Tajos. Que fue resultado de un esfuerzo nacional para cerrar esa brecha entre la cobertura alta en agua potable y la cobertura tan baja en saneamiento. El país se abocó a desarrollar el proyecto de mejoramiento del área metropolitana de San José, proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, que se puso en marcha con el financiamiento dado por el Banco Japonés para la Cooperación Internacional, JBIC, que hoy se conoce como JICA. Este importante proyecto país ha recibido declaratoria de interés público y de conveniencia nacional, y además del financiamiento recibido de JICA, en el 2013 recibió otro préstamo con garantía soberana del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se financia con fondos del Banco Nacional y de contrapartida AIA, o sea, con las tarifas que pagamos los usuarios. Los objetivos del proyecto son mejorar las condiciones ambientales. Estas cataratas que vemos acá son aguas residuales, o sea, son aguas contaminadas, ya sea con materia fecal, con jabón u otros contaminantes. Otros objetivos del proyecto son mejorar la salud pública, ampliar y rehabilitar el alcantarillado sanitario existente, que consta de más de 1.500 kilómetros, que son casi 1.500 kilómetros, con la adición de las obras que ya hemos incorporado, superan los 1.500 kilómetros de longitud, y que no había recibido mejoras ni ampliaciones en más de 40 años. Y esto se hace con el objetivo de brindar saneamiento a 65% de la población del área metropolitana de San José, extendiéndose a 11 cantones las obras del proyecto. Comprende 110 kilómetros de rehabilitación de tuberías dañadas, como las que vimos en la foto anterior, y la extensión del sistema en más de 200 kilómetros de nuevas tuberías. Aquí en esta imagen se muestran, permítanme para poner el puntero, en esta imagen vemos las obras del proyecto. No estamos viendo los 1.500 kilómetros del sistema existente, el complejo sistema de redes de recolección y de colectores
que ahora explicaré brevemente de qué consiste. Podemos ver aquí en el extremo noroeste la planta de tratamiento de Los Tajos, y aquí este es el colector Rivera, uno de los 4 colectores principales. Por acá va el colector Torres, por acá el colector María Aguilar, y por acá viene el colector Tiribí. Tienen esos nombres porque son ubicados en las márgenes de los ríos de los que toman sus respectivos nombres. Vemos que los colectores del sur, el María Aguilar y el Tiribí, deben ser llevados hasta la planta de tratamiento. Las aguas que vienen por esos colectores deben ir hasta la planta de tratamiento. Entonces, tienen que cruzar de una parte, de un lado del río a otro, y cruzar de una cuenca a otra. Eso se llama un trasvase. Para hacerlo tenemos unos puentes de trasvase aquí sobre el río María Aguilar y aquí sobre el río Torres, y tenemos un túnel que los une. Es el túnel de trasvase, túnel metropolitano. Y luego tenemos el emisario metropolitano que nos conecta a la planta. Adicionalmente, para explicar mejor el mapa, en negro mostramos las obras ya construidas, como de estos sistemas de redes y otros por acá, y todas estas obras en el oeste. En azul se muestran las obras que ya están en ejecución con nuevos contratos. Como puede verse, tenemos obras distribuidas por toda la geografía del área metropolitana de San José. Y finalmente, en verde, tenemos las obras pendientes de contratar, obras que se contratarán a futuro. No logro. Ya. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero explicar que en Costa Rica tenemos el alcantarillado sanitario separado del alcantarillado pluvial. El sanitario, como antes dije, es el que recibe las aguas que salen de los domicilios e industrias ya contaminadas por su uso. Este sistema debe estar separado del alcantarillado pluvial, al que solamente deberían ir las aguas de lluvia. Por eso es una mala práctica, lamentablemente bastante extendida en Costa Rica, de enviar las aguas de las pilas y de los lavatorios. Se conectan muy a menudo al cordón al caño o a la cuneta frente a la casa. Eso es una mala práctica. Pues bien, el proyecto invirtió $48.4 millones para esta magnífica planta de tratamiento llamada Los Tajos. Se ubica en Puente Piedra. Pueden ver aquí en la esquina superior derecha lo que llaman Puente de Piedra, que es el camino hacia la cárcel. Esta obra fue ejecutada bajo la modalidad llave en mano, y esto constituyó toda una novedad en la institución, desde la elaboración del cartel hasta la puesta en marcha. La instalación es una moderna planta de tratamiento primario, es la primera obra del proyecto y opera exitosamente en manos de personal propio del AIA. Tiene una capacidad para procesar hasta 2.810 litros. Para poner esto en un contexto fácil de comprender, es el equivalente a tratar el volumen que cabría en una piscina olímpica cada 20 minutos. Todo el sistema, como antes dije rápidamente, del
alcantarillado sanitario se conecta a la planta a través del emisario metropolitano, que pueden ver aquí en estas dos fotos. Es una tubería que tiene diámetros entre 1.6 y 2.4 metros y corre por la ribera la ribera norte del río Torres. Aquí se ve pasando al costado sur del Parque Nacional de Diversiones. Tuvo una inversión de $8,5 millones y entró en operación en diciembre del 2015. El túnel detrás que les ilustré en el mapa es el primer túnel metropolitano y fue construido con una máquina tuneladora, conocidas como TBMs. Se construyó en el corazón de la ciudad sin ninguna afectación a la comunidad. El costo del túnel fue de $8,5 millones y entró en operación en diciembre de 2015. Perdón, equivoqué el dato. $19.6 millones y entró en operación en 2016. Los puentes de trasvase como los puentes de conexión, se ubican uno en el río María Aguilar y otro en el Torres, tuvieron un costo de $1.1 millones. El sistema existente tiene 85 kilómetros de colectores y subcolectores, que son estas tuberías de mayor tamaño, mayor diámetro. El proyecto va a rehabilitar o está rehabilitando ya 69 kilómetros de ellos y agregaremos 62 kilómetros de nuevos colectores al sistema. Como se ve acá, y lo dije antes, los colectores corren cerca de los ríos, en sus márgenes, y esto es porque el sistema opera a gravedad. Estas áreas son muy impactadas por la propia acción erosiva de los ríos y además por las invasiones de terrenos por asentamientos irregulares. Aquí podemos apreciar cómo vemos aquí construcción en el propio río, casi encima del río. Y esto hace que tengamos hasta estos casos extremos, con un pozo de registro sanitario que está dentro de una casa. Tenemos muchas tuberías bajo casas de habitación que se han construido en forma ilegal, son ocupaciones irregulares en las zonas de protección de los ríos. Pues bien, ¿por qué están estas obras ahí? Porque se tomó una decisión de que el sistema operara a gravedad, entonces el sistema de colectores tiene que estar en los puntos más bajos del terreno de la ciudad, y eso es precisamente las orillas, las márgenes de los ríos. Esta decisión tiene una implicación que dejó sin servicio en esta primera etapa a comunidades importantes como son Pavas y León 13. El resto del sistema lo componen esos 1.500 kilómetros de tuberías de recolección que están enterradas bajo las calles de la ciudad. Y a ellas se conectan las previstas que salen de los domicilios. El proyecto comprende la rehabilitación de 41 kilómetros de redes y la extensión, o sea, la construcción de nuevas redes por un total de 144 kilómetros, con todo el sistema de previstas. Además de la tecnología TBM que se utilizó en el túnel de trasvase, el proyecto está utilizando otras tecnologías sin zanja, tecnologías trenchless, como el microtuneleo mediante hincado de tuberías y otras para reforzar y poner en operación viejas tuberías. Esto se hace instalando unas mangas
por dentro del tubo que está deteriorado, y con esto se le da nueva vida útil a la tubería. En el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José estamos comprometidos y decididos a utilizar tecnologías de punta, y lo hemos venido haciendo exitosamente. Estas metodologías constructivas han planteado retos como la perforación de pozos de gran diámetro, como este de 5,5 metros de diámetro. Algunos han tenido grandes profundidades. Hemos llegado a tener pozos de 28 metros ya construidos en vías públicas. 28 metros de profundidad con ese tamaño en una vía pública. Naturalmente que la metodología convencional de instalación de tuberías en trinchera o a zanja abierta, como más conocemos en Costa Rica, es la forma más común de instalar tubería en el proyecto. Y así estamos haciendo 224 kilómetros. Como dije, la mayor parte de estas redes van Hola, buenos días. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Tenemos un problemita técnico con el audio. Vamos a esperar a ver si don Marco me escucha. Por favor. Sí. Don Marco. ¿Ya Okay. Volvió el sonido? Ok, perfecto. Te escuchamos perfecto. Hace mucho me quedé sin sonido. No, don Marco, hace unos segundos. Por eso inmediatamente te hablé. Continúa con tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Mario. Decía que este tipo de trabajos pues genera mucha afectación tanto a los vecinos como a los transeúntes, sean peatonales o la magnitud de todos los trabajos en vía pública con excavaciones profundas plantea riesgos importantes que el proyecto ha puesto énfasis en su mitigación con medidas de protección y de prevención para evitar accidentes tanto a trabajadores como a los transeúntes y vecinos. El proyecto realiza otro tipo de obras diversas como muros de retención, como este que está en la zona de Almapisa en Oruca. Colocamos tuberías de hierro dúctil sobre pedestales, como en esta foto a la izquierda. Este es otro puente de un colector. No es uno de los puentes de conexión al túnel. También hacemos obras como estas, obras de concreto al otro lado, al fondo de la foto, que son para manejar aguas pluviales que pondrían en riesgo obras del proyecto. Así que tenemos que hacer otras obras complementarias, como también protecciones, que se ilustran en estas fotos. Protegemos cauces, reforzamos taludes con distintas metodologías. Utilizamos muros de gaviones, muros de concreto, suelo clavado, tierra armada, en fin, una amplia variedad de tipos de obras. Muchas de estas obras complementarias no estaban contempladas en los diseños originales, pero hemos debido agregarlas para ajustarnos a las condiciones reales del sitio. Son condiciones cambiantes porque estamos en márgenes de ríos y debemos resolver las vulnerabilidades de las obras. El proyecto en cifras económicas. Ya hemos ejecutado obras por un valor de 147.3 millones de dólares, obras terminadas. En ejecución tenemos obras
por un valor de 96.7 millones de dólares y tendremos que contratar a futuro obras por otros 201.5 millones de dólares. Al constituir la unidad ejecutora, el AIA tuvo el acierto de dotarla de capacidades multidisciplinarias propias en ingeniería, en asesoría legal, en la gestión financiera, en gestión ambiental, de salud ocupacional, en diseño, en el área de las comunicaciones, en fin, un amplio abanico de áreas del saber para que la unidad ejecutora no dependiera de áreas funcionales de la institución que le deben dar servicio a toda la institución. Eso es un mecanismo muy importante, pues voy a seguir insistiendo en él, que es dotar de autonomía en sus áreas de gestión a la unidad ejecutora. El pecado fue que AIA hizo la unidad ejecutora, digámoslo, a su imagen y semejanza. O sea, replicó la estructura funcional de la AIA en la estructura de la unidad ejecutora, digamos, creando un AIA en pequeñito. A partir del 2017, en la medida que las limitaciones organizacionales rígidas que nos señalaban el señor Urra lo permitieron, hemos buscado adaptar la estructura interna y la manera de gestionar a un modelo más orientado a la gestión de proyectos y siguiendo las buenas prácticas en la materia. Aquí, de una manera esquemática, ilustro del lado izquierdo una estructura funcional, la tradicional en el sector público, y a la derecha una matricial o proyectizada, una estructura que gira en torno a un liderazgo en el proyecto, de donde distintas áreas y distintos colaboradores trabajan para el éxito del proyecto. Actualmente nosotros reportamos directamente a la presidencia ejecutiva de la AIA, seguimos también las directrices de la Oficina de Gestión de Proyectos, de Gerencia de Proyectos Institucional, y acudimos al Comité Director de Proyectos Institucional para aprobaciones de cambios. Sin embargo, desde antes del establecimiento formal de un sistema de gestión de proyectos en el AIA, este proyecto aplicaba las buenas prácticas de la administración de proyectos en su gestión. En la etapa de ejecución, el proyecto, a pesar de que ya peina canas, porque arrancó desde el 2007, aún está muy fuertemente abocado a tareas propias de la inversión, entre ellas la adquisición de servidumbres, la revisión y ajuste de los diseños, y tenemos una fuerte actividad en la adquisición, sacando licitaciones, porque las obras de todo el proyecto las estamos contratando por paquetes de obras separados. En el mapa que vimos hace un rato, veíamos una gran distribución de obras, y eso que estamos haciendo en toda la geografía de la ciudad, y eso que estamos solamente construyendo en simultáneo algunas de las obras. Habría sido realmente materialmente imposible tener todas las intervenciones en paralelo, porque el caos que habríamos causado habría sido muy grande. En el 2015, después vamos a ver por ahí cuando íbamos terminando la planta, el túnel, el emisario, los puentes de conexión, la secuencia lógica de ejecución del proyecto tuvo que cambiar, precisamente debido al tema de servidumbres que acabo de mencionar.
en el sistema existente, o sea, todo ese sistema de colectores que ya existían, pero que estaban deteriorados, no pudimos tomar en ese momento, incursionar en ese momento con las obras de rehabilitación de esos colectores dañados, debido a que tardíamente nos percatamos de que esas obras carecían de servidumbres. Indudablemente no podíamos ejecutar las obras ahí en esas condiciones y tuvimos que modificar la secuencia lógica de la intervención. Actualmente ya ese trabajo se ha realizado, hemos trabajado arduamente para resolverlo con un equipo multidisciplinario directamente abocado solamente al trabajo de servidumbres, y hemos sido todos muy exitosos en ese proceso. Actualmente la unidad ejecutora, junto con toda la institución, está trabajando en el gestionamiento de fondos adicionales para contratar esas obras por 200 y pico millones de dólares que nos restan, muchos de los cuales corresponden a la intervención en esa zona del centro del proyecto, donde nos saltamos las obras de rehabilitación. Sin duda, esto es una lección para la institución, como también haría yo extensiva un poquito que el proyecto de mejoramiento ambiental, bueno, hoy yo lo veo desde casi 20 años después de cuando se estaba formulando el proyecto, allá por el 2004, con una cooperación no reembolsable del gobierno de Japón. Se hizo un estudio de formulación del proyecto, básicamente a nivel de prefactibilidad, y con eso se lanzó adelante el proyecto de mejoramiento ambiental. Entonces, temas como este de las servidumbres quizá no fueron vistos a tiempo, precisamente porque en ese proceso de planificación nos saltamos algunos pasos y pasamos de una etapa digamos, de prefactibilidad a la ejecución. Otra fuerte lección aprendida para la institución. Ahora, con la intención de orientar la estructura o la unidad ejecutora a una forma que sea más amigable con la ejecución de proyectos, aunque no lo podemos hacer, no lo hemos podido hacer hasta el momento de manera formal, sí trabajamos asignando a cada contrato de obras, cada subproyecto, asignamos un gerente de obras que tiene la responsabilidad de coordinar todo el equipo que le es asignado por la unidad ejecutora proveniente de las distintas áreas funcionales. De tal manera, este gerente de obra tiene la responsabilidad sobre la integralidad en la ejecución en todos los aspectos, ingenieriles, contractuales, ambientales, sociales, financieros. Ahora, resulta difícil evitar que esa estructura semiproyectizada, que no es formal, colisione con la estructura funcional de la unidad ejecutora. Y eso hace que el buen desempeño de los equipos multidisciplinarios dependa en mayor medida de la buena voluntad de sus integrantes que de las facultades dadas al gerente de obra para su administración y toma de decisiones. En el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, promovemos la visión de éxito como aquella que está ligada a la consecución de objetivos tanto de producción y calidad de las obras como de otros objetivos en las áreas social, ambiental,
de seguridad en obra, el cumplimiento en las metas en costo, en tiempo que están establecidas. No siempre logramos este éxito integral y podemos tener dificultades en algunas de las áreas temáticas del proyecto, pero esta es nuestra aspiración. Creo que ya lo he mencionado, contamos diferentes fuentes de financiamiento. Ahora, con JICA y con BID, tenemos que aplicar las políticas de los respectivos bancos. Tenemos además adquisiciones enmarcadas en la ley de contratación administrativa, de tal manera que esa utilización de diversos procedimientos de adquisición y distintos modelos de contrato ha generado un reto, ha significado un reto para adaptar las adquisiciones y las gestiones de los contratos a las diferentes estructuras y procesos de los respectivos documentos de licitación que usa cada. Hemos tenido procesos de adquisición muy extensos, a pesar de aplicar los procedimientos de los bancos. Debemos respetar el sistema costarricense, el principio de legalidad, el derecho de defensa propio de nuestro sistema, y hemos tenido algunos casos en que hemos durado mucho, como es la licitación con precalificación que utilizamos en la PETAR. Eso implicó un largo camino porque prácticamente equivalía a 2 procedimientos, cada uno con sus procesos recursivos. Otro aspecto importante en la experiencia de este proyecto es la participación activa de los bancos en algunas decisiones que debe tomar la unidad ejecutora durante los procesos de adquisición y de ejecución, ya que requieren emitir no objeciones a diferentes actos de la unidad ejecutora. Y eso en la práctica ha implicado arduas discusiones para consensuar las decisiones y requiriéndose a menudo un tiempo mayor al planificado. Otro aspecto que consideramos relevante a compartir hoy es que algunos procedimientos de los bancos están conceptualizados de manera general y nos hemos encontrado que para implementarlos tenemos que ajustarnos al bloque de legalidad con un consecuente impacto negativo en tiempos. El uso del libro rosa, que es la versión de los bancos multilaterales del libro rojo de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, ha sido una excelente oportunidad para nosotros para implementar las buenas prácticas internacionales en los contratos de obras, donde resalta el equilibrio entre las partes en el contrato. Estos documentos son de conocimiento y aplicación mundial. Esto propicia que las empresas participen, las internacionales participen conociendo muy bien las reglas del juego, y eso da lugar a una mayor participación de los oferentes. Hemos seguido el consejo de muchos de no hacer híbridos y hemos tratado entonces de usar los contratos, los modelos contractuales tal y como son, y a futuro esperamos poderles compartir las experiencias que por el momento son satisfactorias, porque tenemos 3 contratos ejecutándose con este modelo contractual. Entonces esperamos en una ocasión futura poder compartir los resultados finales de estos procesos. Estos modelos de contrato son muy robustos y le dan una participación muy activa al ingeniero. Antes yo hablaba de gerente de obra, en el ambiente FIDIC se habla del ingeniero y es quien está llamado a conocer de la mejor manera el contrato. Esto contrasta con lo que a veces ha sido muy común en el sector público. Decisiones claves caen en manos de los abogados y deja de ser entonces el contrato
un tema de ingenieros, donde deben examinarse los compromisos de las partes desde la óptica de la ciencia y la técnica y las mejores prácticas de la ingeniería. También otra gran ventaja de estos modelos de contrato es que incorporan metodologías para la resolución de controversias, como los Dispute Board, que promueven una cultura de paz. Han demostrado mundialmente que son positivos, no solamente solucionan controversias, sino que las previenen. Las partes cuentan con la opinión de un tercero experto que es independiente, que resuelve los conflictos, y esto se traduce en recursos, esto se traduce en beneficio para el proyecto porque favorece la continuidad de las obras. Una gran noticia es que esta figura está siendo considerada en la posible reforma que se realizará a la ley de contratación administrativa. Esto lo vemos muy positivo. En cada contrato nuestro, como había dicho antes, tenemos este equipo multidisciplinario. Toda la unidad ejecutora además le brinda un apoyo. La inspección la realizamos en diversos campos, no nos limitamos a la inspección del área civil, sino abarcamos otras áreas. Utilizamos formularios y metodologías uniformes en todos los contratos que estamos llevando a cabo. Y quiero hablar ahora de que hay otro elemento muy importante para la gobernanza del proyecto, que es la coordinación interinstitucional. En eso hemos trabajado fuerte. Para ilustrarlo, voy a referirme al trabajo de coordinación que se ha realizado con el MOB y con el CONAVI para las intervenciones en vías públicas, para que tengan una secuencia lógica. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el CONAVI? El buen manejo vial y la gestión de los permisos. Esta coordinación la hemos realizado con la dirección, bueno, con don Rodolfo Méndez Mata, con la dirección ejecutiva del CONAVI, con la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, para la intervención en la Ruta Nacional 109 en San Vicente de Moravia en el 2019. En el 2017-2018 coordinamos con la Unidad de Mantenimiento Vial de CONAVI de una de las zonas de San José para rutas nacionales y de travesías. Un ejemplo, la 212, que es la calle La Estefana en Sabanilla. También con la unidad CONAVI BCIE coordinamos a trazar nuestras obras en el sector de Colima, donde se estaba construyendo la nueva escuela, nosotros atrasamos nuestras obras para dejar que terminaran e hicieran la inauguración sin inconveniente. En ese mismo sitio, además, negociamos con el ICE el cierre total de la calle. Recordarán las dimensiones de los pozos que construimos, y ahí teníamos una intersección en T muy estrecha, y entonces coordinamos con el ICE el cierre de las calles. Conseguimos un permiso para utilizar una propiedad privada para un acceso temporal. Se coordinó con el alcalde la demarcación de las vías de salida con zona amarilla. Eso es como para citar unos ejemplos de la coordinación que realizamos. El éxito de un proyecto radica en el equipo humano, y a veces podemos pensar que todo es un trabajo interno. Aquí vemos aquí en los círculos y óvalos blancos que representan el equipo de proyecto, pero no todo es trabajo de coordinación interna. Hay un trabajo sumamente importante para el éxito del proyecto, que es la interacción con sus partes interesadas, con los stakeholders que tienen interés o son afectados por el proyecto, como los que se ilustran aquí: diversas instituciones, vecinos, transeúntes, la sociedad civil, etc. Otro
Otra lección aprendida para nosotros en el proyecto es el aprovechamiento de las plataformas tecnológicas. Los sistemas de información son de gran beneficio para propiciar el intercambio controlado y el buen registro de toda la información que se maneja en un proyecto. Nosotros, además, hemos visto una gran mejora, un impacto en la trazabilidad de las comunicaciones, lo que posibilita que inclusive tengamos acceso también desde nuestros móviles. Estas herramientas potencian el seguimiento y control de los proyectos y deberían utilizarse en todo contrato de obra pública. Otro ejemplo de aprovechar la informática y potenciar la gestión del proyecto es el uso, por ejemplo, estamos usando el software ARGIS para el mantenimiento actualizado de un geoservicio. Con esto compartimos información georreferenciada con otras instituciones. Aspiramos a ponerlo al servicio del público en general. Para el control de las obras estamos utilizando dos modelos. Tenemos personal de AIA interviniendo directamente y tenemos también control tercerizado. Una rápida comparación de ventajas y desventajas. Cuando tenemos personal de AIA a cargo, entonces la experiencia se desarrolla y se queda en la institución. Además, se genera esta memoria institucional en las lecciones aprendidas. Desventajas es que tenemos poca flexibilidad para atender jornadas especiales fuera, pues, digamos, tiempos extraordinarios, fines de semana o trabajos que haga el contratista en feriados. La otra es el traslado de personal. Sufrimos una fuga constante de personal que hemos formado y capacitado y se nos van hacia la institución porque utilizan la unidad ejecutora como un puente. ¿Qué son las ventajas que vemos cuando acudimos a contratar? Bueno, que podemos traer de una vez gente con conocimiento. Vienen empresas que ya traen el conocimiento para controlar el proyecto. Y que todos los líos para la cuestión del manejo del personal, que si tienen que trabajar en horas nocturnas, que si tienen que trabajar en fines de semana, eso lo resuelve el contratista del servicio. Desventaja, mayor costo comparativamente. Y el otro tema es la pérdida en aprendizaje para la institución. Un punto alto que debo mencionar es la coordinación con las municipalidades, con las comunidades, que como ven es un reto muy amplio por la cantidad de personas que debemos alcanzar. Hemos siempre apostado a las reuniones continuas. Antes de la pandemia nos reuníamos con los gobiernos locales, con empresas, con servicios de emergencia, con todas las instituciones gubernamentales interesadas. Nos reuníamos presencialmente. Ahora hemos migrado al ambiente virtual, lo cual nos ha funcionado muy bien. Ahora tenemos siempre privilegiamos el contacto directo, el acercamiento, aún en tiempo de pandemia, cuidando con los protocolos necesarios, buscamos siempre tener para los usuarios y los vecinos la posibilidad de presentar quejas. Hay mecanismos establecidos para que presenten quejas, dudas, y continuamente estamos socializando los beneficios del proyecto. Ante la disminución de las posibilidades de esa interacción cara a cara, hemos reforzado la comunicación a través de redes sociales.
utilizamos WhatsApp, Telegram, Waze, Facebook. Acá, bueno, sigo reiterando sobre lo mismo de las reuniones. Aquí vemos representantes de un gobierno local con vecinos, viendo de qué se trata la obra, viendo cuáles son las afectaciones y estamos presentes en esta comunicación constante. Las relaciones interinstitucionales, como dije antes, son fundamentales para el proyecto. Indudablemente creo que el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José ha hecho un buen trabajo en esto, pero tenemos que mejorar. Un gran ejemplo de esta interacción con otras instituciones y con otros actores es la estrategia de ríos limpios, en la cual nos hemos sumado y vemos acá ministerios, oficinas de gobierno, municipalidades, ONGs y empresa privada, todos colaborando, buscando beneficio para las cuencas del María Aguilar y del Torres. Ahora bien, como todos estos esfuerzos de comunicación han sido exitosos, hemos inclusive reforzado nuestro planteamiento. Hemos desarrollado en coordinación con la Oficina de la Primera Dama un procedimiento institucional de coordinación para esa coordinación interinstitucional. Este está ya en proceso de ser aprobado en primera instancia para que opere entre AIA y CONAVI y luego extenderse a otras. Voy a tomar un par de minutos más para enfatizar el proyecto futuro tiene un gran reto en el tema de las conexiones domiciliarias. Este es la última milla. Aquí la gobernanza vuelve a ser un tema capital, porque vamos a requerir esfuerzos de la ciudadanía para que en esos 11 cantones se hagan los trabajos en cada domicilio para conectarse al sistema. Y entonces el éxito del proyecto para lograr impacto en ambiente y salud pública en la ruta de saneamiento no basta con la infraestructura pública. A esto tiene que sumarse las conexiones domiciliarias, que son iniciativas de las personas. Y entonces hay que informarlos y hay que convencerlos de los beneficios que tiene hacerlo. Para ello vamos a implementar un plan de acción que tiene múltiples ejes de intervención para lograr un cambio cultural. Costa Rica necesita un cambio cultural. No podemos seguir pensando que somos un país verde y haciendo cosas que riñen contra esa visión. Mencioné el reto de financiamiento y creo que realmente Costa Rica puede alcanzar de nuevo un alto índice de desempeño ambiental si hacemos ese cambio. Para finalizar, unas apreciaciones, creo que en el sector público hay que salirse de la caja y crear unidades ejecutoras multidisciplinarias con capacidades propias en muchos campos para que sean autónomas en la mayor medida posible y no estén restringidas por esas limitaciones que tienen las estructuras formales que las crean. También me parece que en el sector público se debe propiciar un foro permanente de intercambio de experiencias, donde las lecciones aprendidas sean administradas y sean comentadas. Finalmente, a nadie se le ocurre hoy día trabajar en una oficina y no usar Excel, no usar Word, no usar o cualquier otro procesador de texto, no usar las herramientas tecnológicas. Pues bien, estamos en el siglo XXI y las plataformas tecnológicas para la administración de proyectos están a la mano. Esto es un sí o sí, no es razonable que prescindamos de ellas. Me despido, muy agradecido, muy apenado por haberme tomado más tiempo del concedido
Y les dejo una frase de Abraham Lincoln que debe permear en nuestro quehacer. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Muchas gracias. Gracias, don Marco, y sobre todo por esa motivación final. Y bueno, a continuación daremos inicio a la lectura de las preguntas por parte de los asistentes. Nos indica la señora María Amalia Vázquez Mora, del MOP. Don Marco, me gustaría conocer cómo manejan y priorizan el portafolio de proyectos. Acá, don Marco, solo un comentario al respecto. Sabemos que su participación está enfocada en la gobernanza de proyectos, entonces si nos puede ampliar un poco desde esa priorización a nivel de proyecto y esa interacción a nivel de portafolio. Bueno, el AIA maneja un portafolio muy amplio. La unidad ejecutora tiene a su cargo un programa que es bastante, digamos, hibridizado, porque recoge el proyecto de mejoramiento ambiental, que es un megaproyecto en saneamiento, y tiene además dos programas más pequeñitos integrados de agua potable. La priorización en el portafolio responde claramente a las necesidades país y a las decisiones estratégicas de la institución. A nivel del programa, la magnitud de este proyecto de saneamiento lo convierte en nuestra primera prioridad. Sin embargo, hablábamos ahora de que la gobernanza del entorno político es muy importante. Entonces resulta que, por ejemplo, los proyectos de agua potable adquirieron una importancia muy alta en el entorno de la pandemia. Entonces hemos también tenido que responder a esta situación. Digamos, para ir a un nivel todavía más específico dentro del proyecto, es donde yo quisiera tal vez extenderme un poco más, los criterios con los cuales priorizamos nosotros la ejecución de las obras son el incremento temprano del número de conexiones y el incremento de caudal que llegue a la planta. Porque en estos momentos, a pesar de tener nosotros la planta de tratamiento en operación, con las obras del emisario y las obras de conexión y traspase listas, está llegando muy poca agua a la planta de tratamiento. Entonces, priorizamos todas las obras que nos puedan incrementar el flujo de agua hacia la PETAR. Y naturalmente, por el servicio y también consideraciones financieras, interesa muchísimo también las obras que incrementen las conexiones que se puedan hacer tempranamente. Espero haber contestado su pregunta. Muchísimas gracias, don Marco, y sobre todo por ese énfasis de la priorización al interno del proyecto y su relación con las obras. Nos indica el señor Luis Lemus Zamora del ICT lo siguiente. ¿Cuenta la IA con una estructura organizacional orientada a la gestión de proyectos o bien con una PMO? Bueno, el AIA tiene una PMO, no tiene una estructura orientada a proyectos. Eso hace muy arduo poder trabajar en un programa o llevar inclusive un solo proyecto, porque el AIA tiene una estructura funcional y es muy rígida. La unidad ejecutora ha ido hacia la búsqueda de una estructura más propicia para la gestión de proyectos. Hay ciertas limitaciones para hacerlo. De hecho, con el equipo venimos hablando de todavía remarcar más y hacer un énfasis en la orientación a la gestión de proyectos en la estructura interna.
Todos esos cambios en el sistema, en el sector público, no son fáciles. No es que la unidad ejecutora puede decidir cómo organizarse para hacer mejor su gestión, pero definitivamente creo que ese es el reto. Yo muy apresuradamente, lastimosamente, no tuve tiempo para hacer énfasis en esta recomendación para todo el sector público. Es que debemos hacer posible que las instituciones públicas, cuando requerimos crear unidades ejecutoras, se puedan crear con una orientación a la gestión de proyectos. Hacer unidades ejecutoras funcionales no tiene sentido. Es ineficiente y tenemos que buscar en Costa Rica la manera de posibilitar estructuras proyectizadas para las unidades ejecutoras en el sector público. Gracias, don Marco, por su respuesta. Y nos dice el señor Harold Narváez del ICE. Según sus criterios, ¿cuáles son los pilares de una buena gobernanza en portafolio? De igual forma que la primera pregunta, por favor le pido que haga énfasis también a nivel de proyecto. Gracias. Sí, yo no soy el más indicado para hablar de gobernanza de un portafolio. Mi experiencia no está ahí. Preferiría opinar de la gobernanza en un proyecto. Ayer tuvimos, yo creo, una exposición rica, sustanciosa en gobernanza de un portafolio, y yo no puedo añadir a lo dicho por el compañero Xavier. En la parte de la gobernanza de un proyecto, me parece primero clave tener una estructura adecuada en las unidades ejecutoras. Adicionalmente, hay que hacer énfasis en los procesos. Los procesos tienen que estar muy bien definidos. Y la otra cosa importantísima es que el control no es el objetivo. El control es un medio para lograr los objetivos. Y cuando se hace mucho énfasis en el control, por ejemplo, desde una PMO podría distorsionarse un poco el objetivo. Hay muchos otros elementos y yo creo que también las últimas 3 recomendaciones que yo di son muy importantes porque tienen que ver sobre cómo se gestiona un proyecto. La tecnología tiene que ser parte, porque si no usamos las herramientas que el mundo de hoy nos ofrece, entonces limitamos las posibilidades de la toma de decisión oportunas, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco, por su intervención. Nos dice el señor Daniel Figueroa Arias del Mideplan lo siguiente. Hay sectores donde ya se han instalado tuberías de alcantarillado, pero serán puestas en funcionamiento hasta dentro de unos años, cuando el resto de la red de aguas abajo esté concluida. La pregunta en concreto dice lo siguiente: ¿no hay riesgo de errores constructivos que se detecten hasta ese momento, cuando ya la empresa que las instaló no esté trabajando en la zona o se haya vencido la garantía? Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente, pero todas las obras que se construyen son sometidas a un proceso de recepción muy estricto. Además, durante todo el proceso constructivo nosotros manejamos un alto nivel de control de calidad, de tal manera que yo descarto que esa situación se dé. No obstante, claro, no es idóneo el haber cambiado la secuencia de ejecución lógica del proyecto. Expliqué las razones, eran insuperables. Por lo menos en el momento en que ocurrió ya eran insuperables. Eso debió haberse identificado en un momento mucho anterior,
pero la reacción, esta solución permitió continuar con los flujos de inversiones. E indudablemente yo no recomiendo repetir una cosa como esta porque perdemos, como usted nos dice, garantías, por ejemplo, que ya han pasado sus periodos de vigencia. Pero en todo caso, gracias al buen control que tengo confianza que se realiza en el proyecto, descarto que tengamos ese tipo de problemas a futuro. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Y bien, don Marco, llegamos a la última intervención que dice lo siguiente. Le saluda la señora Milena Carranza de Mideplan. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas y cuál consideras el principal desafío de la AIA en la gobernanza de proyectos de inversión pública? Bueno, de nuevo, con mucha reserva, tengo que decir que yo puedo hablar de la experiencia del proyecto. Yo tengo poquito más de 3 años de estar en el AIA, llegué a la unidad ejecutora, así que en todo ese contexto institucional, aunque lo he venido conociendo, necesariamente no conozco, no he vivido a lo largo del tiempo, tanto como para referirme a esta importante pregunta que hace doña Milena. Pero puedo hablar desde la óptica más reducida del proyecto de mejoramiento ambiental e inclusive desde la óptica del programa que tiene a cargo la unidad ejecutora que yo dirijo. En primer lugar, cuando se establece un programa, el programa tiene que ser coherente en el alcance. Me parece que la mezcla que se hizo del proyecto de saneamiento con los proyectos de agua potable que tiene a cargo la unidad ejecutora no sumó positivamente para los objetivos institucionales. Ha habido, digamos, interferencias internas. Es difícil priorizar dos cosas tan distintas entre sí. Tengo que insistir en el tema de la estructura, es fundamental, y de los procesos. Nosotros hemos trabajado no solamente a nivel de proyectos, sino a nivel institucional. Se está trabajando en la definición y estandarización de procesos a nivel institucional. Eso yo creo que para el manejo de un portafolio es fundamental, y tenerlos muy bien definidos es un imperativo para cualquier programa y cualquier proyecto.